Hola, gracias por acompañarnos en esta presentación del libro Invención de la Nación en Borges y Marechal, Nacionalismo, Liberalismo y Populismo, que publicó Edubim en la colección JQKAS y cuya autora, Mariela Blanco, nos enorgullece al haber confiado este libro en nuestro catálogo. Y también en esta presentación agradecerle, además de agradecerle a Mariela, agradecerle a Silvia Zahita y a Daniel Balderston, que van a acompañar a Mariela en esta presentación de este bello libro, Invención de la Nación en Borges y Marechal. Bueno, vamos a, primero los saludo a todos y a todas. Gracias por acompañarnos y voy a leer brevemente el currículum de Silvia, que es muy extenso, pero para cederle la palabra a ella primero, quiero decir que Silvia Zahita es investigadora independiente del CONICET y profesora titular regular de Literatura Argentina 2 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, o la UBA. Dirige proyectos de investigación sobre literatura argentina. Es directora de un hermoso proyecto y muy necesario, AIRA, Archivo Histórico de Revistas Argentinas, que está en línea y que ha digitalizado, bueno, infinidad de proyectos de revistas. Autora de Regueros de Tinta y El escritor en el bosque de ladrillos, un libro que trabaja sobre arte y que ha sido de biografía, de consulta permanente. Dirigió el tomo 9 en la historia crítica de la literatura argentina, El oficio se afirma, que dirigía Noé Gitric. Ya creo que terminó, ¿no es cierto?, ese proyecto, así que por eso digo dirigía, ¿no? Y bueno, y junto a José Luis de Diego, director de la colección Serie de los Dos Siglos de Neudeva, integra además la colección Hacer Historia en Siglo XXI, es integrante del directorio de Eudeva y de la comisión de postdoctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Silvia, gracias por sumarte a esta presentación y te cedo la palabra para que hablemos de este libro de Mariela Blanco. Bueno, buenas noches, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Estoy muy contenta de estar acá y quiero agradecerle a Mariela Blanco que haya pensado en mí para hacer hoy esta presentación de este libro que se llama La Invención de la Nación en Borges y Marechal, Nacionalismo, Liberalismo y Populismo, y felicitarla por una investigación que cruza dimensiones que suele no ser sencillo poner en cruce. En primer lugar, y ya esto lo vemos desde su título, el abordaje de la literatura argentina en su dimensión ideológica y política. En segundo lugar, la invención en sus múltiples acepciones. Esto es, no solo lo que anuncia el título, ¿no?, la invención de la nación en Borges y Marechal, sino también la invención de una lengua para la literatura argentina, la invención de mitologías de la ciudad de Buenos Aires para pensar la nación y como sinécdoque de la nación, la invención de figuraciones estéticas e ideológicas como dispositivos ficcionales de dos proyectos literarios. Por último, lo que en realidad a mí me parece lo más novedoso de este trabajo, que es la construcción del cruce, el diálogo, el encuentro y la confrontación entre dos escritores, Jorge Luis Borges y Leopoldo Marechal, que no suelen pensarse juntos, ni menos aún pensarse en diálogo. La crítica literaria pensó muchísimo el binomio Borges-Arlt, y en todas sus formas. Fue o Borges o Arlt en la década del 50, fue Borges y Arlt a partir de los años 70,
También pensó el binomio Borges-Girondo, y no solo por cuestiones literarias, y pensó también la larga historia de encuentros y desencuentros entre Borges y Leopoldo Lugones. Pero como muy bien demuestra el libro de Mariela, los caminos de la crítica no habían puesto en diálogo estos dos proyectos ideológico-literarios que, como queda demostrado en su libro, tienen tramos compartidos, como sucede en los vanguardistas años 20, momentos de desencuentro en los años 30 y después sí, ya a momentos de abierta confrontación a partir del peronismo de los años 40. Es curioso, y recién la vimos, como la tapa del libro anuncia mucho más que lo que su título dice, anuncia mucho de lo que vamos a leer, aun cuando, después me enteré, no fue la autora del libro la que eligió la imagen del sol de mayo para su portada. Porque, no, y además digo, no es cualquier sol de mayo, sino que es un sol de mayo que tiene 4 ojos. ¿Por qué digo que anuncia lo que vamos a leer? Bueno, en primer lugar, porque el sol de mayo es precisamente el símbolo que se agrega en 1918 a la bandera para convertirla en bandera de guerra. Es más, el sol de mayo es lo que define no solo a la bandera nacional como una bandera de guerra, sino que es lo que define, y hasta 1985, a la bandera que podía ser usada solo por el Estado y no por los ciudadanos. Lo que el libro propone entonces, desde su tapa, y cumple pero muy eficazmente a lo largo de sus páginas, es que entonces lo que vamos a leer es una disputa, una guerra, si se quiere, sobre cómo pensamos y definimos nuestra identidad nacional. Anuncia también que esa guerra no tiene 2 ojos, como sí tiene el sol de mayo, que a partir del 85 podemos ver en nuestra bandera nacional, sino que tiene 4 ojos. Esto es, que tiene 2 miradas sobre la patria, sobre la identidad, sobre la lengua nacional. De alguna manera, entonces, esa imagen adelanta 2 de las grandes hipótesis del libro. Que la primera, y fundamental creo, es que la invención de la nación no es aquello que desde el Estado se define como nación, sino que es un espacio de consensos, pero sobre todo de confrontaciones y guerras entre diferentes actores y diferentes discursos. Uno de ellos efectivamente es el Estado, pero hay otros discursos como, y en nuestro caso, y en este caso en particular, la literatura. Y en segundo lugar, lo que anuncia es que hay más de una mirada, que en este libro son 2, la de Borges y la de Marechal, la que están definiendo a lo largo de casi todo el siglo XX, porque el libro comienza en los años 20 y llega hasta 1970, cuál es la identidad de los argentinos, cómo nos denominamos a nosotros mismos, si como ciudadanos individuales, a la manera Borges, o como parte de un colectivo llamado pueblo, en términos de Marechal. Con estos presupuestos, la investigación avanza entonces sobre los momentos de encuentro de esas 2 miradas en los poemas y ensayos de Borges y Marechal en los años 20, y los momentos de mayor confrontación en la narrativa y los ensayos de los años 40 y 50, con una hipótesis que matiza, y yo diría más bien cuestiona, esta idea de que el enfrentamiento entre Borges y Marechal se produce durante el peronismo. Es decir, que esa hipótesis sostendría entonces es que si en la Argentina no hubiese existido el peronismo, Marechal y Borges no hubiesen discutido, y más bien el libro lo que demuestra es que este enfrentamiento comienza bastante antes, y que tiene un punto de inicio bien preciso, que es 1929, cuando Borges decide, o por lo menos más visible,
que es el momento en el que Borges decide no integrar la dirección de la revista Libra con Marechal y con Francisco Luis Bernardes, por considerarlos demasiado nacionalistas o con un proyecto nacionalista diferente al que tenía el Borges de los años 20, y sobre todo por su catolicismo, ¿no? Mientras estaba leyendo el libro de Mariela, y por esas casualidades que a veces tiene el destino, la suerte, leí la tesis de Leandro Lacuaniti sobre la creación de la Comisión Nacional de Cultura en 1933 y el modo en que funciona esta Comisión Nacional de Cultura en su primera etapa, que es la que va del 35 al 43, que es una tesis que se defendió la semana pasada, y que por casualidad, digo, por azar, yo leí los dos textos en simultáneo, y me admiró ver cómo esa tesis, que Mariela obviamente no leyó, porque es una tesis que se defendió la semana pasada, confirma muchas de estas hipótesis. Dice la tesis, dice Lacuaniti, por ejemplo, que mientras Borges no fue premiado por el jardín de senderos que se bifurcan con el consecuente desagravio realizado por Sur en 1942 y del que tanto ya conocemos, Marechal, en cambio, obtuvo el tercer premio en poesía en el periodo que va del 33 al 37 por Laberinto de Amor y 5 poemas australes, que recibió el primer premio en poesía en el periodo siguiente, del 38 al 40, ahí por Sonetos a Sofía y el Centauro. Y este es el dato que más me gustó, que en 1943 Marechal pasa a integrar la comisión asesora de los premios nacionales del Premio Iniciación en Poesía, mientras que Borges, que había integrado la comisión en 1936, la comisión asesora de los premios nacionales en obras de imaginación y en prosa, en ese mismo 1943 se niega y rechaza la invitación a integrarse a la comisión asesora de los premios de imaginación en prosa y ensayo del concurso de iniciación. Esto es, en el momento en que Marechal pasa a integrar las comisiones, es el momento en que Borges dice, me niego a participar, no por Marechal, aclaro, pero digo, 1943 efectivamente marca que los tiempos han cambiado, ¿no? Como imagino que Daniel Balderston va a centrar su lectura, y sobre todo se va a centrar en la lectura que Mariela propone sobre Borges, yo me quiero detener y subrayar la enorme productividad crítica que implica leer a Marechal en relación a Borges. Ya que, sin proponerse ser un trabajo de literatura comparada, la sola puesta en comunicación y en diálogo de las dos literaturas ilumina de otro modo, en primer lugar, el proyecto poético del Marechal de los años 20, del que solemos olvidarnos, digo, por lo general, y acá me hago cargo, tanto profesora de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires, por lo general pensamos a Marechal y pensamos inmediatamente en Buenos Aires. Incorpora la lectura que Marechal realiza sobre el Martín Fierro en los años 50, en contraposición al libro que Borges publica con Margarita Guerrero en 1953, y arma líneas de continuidad entre el Marechal poeta de los años 20 con el Marechal novelista de Adán Buenos Aires, El banquete de Severo Arcángelo y Megafón o la guerra. Voy a mencionar solo, sobre todo por cuestiones de tiempo, solo dos cuestiones que pensé a partir del libro de Mariela. La primera es que, bueno, la excelente lectura que hace del poema Los Aguiluchos de 1922 de Marechal, como estilización a la marcha patriótica Aurora, le permite marcar el momento de emergencia del dispositivo de la guerra, que efectivamente continúa y podríamos seguir retomando para pensar después Megafón o la guerra. Y también agrego yo esto sí a partir del análisis que hace Mariela. En ese poema, lo que ella lee y yo retomo, es que Marechal diseña el lugar de enunciación desde el cual
piensa la nación. Dice Mariela que los aguiluchos marechalianos recuperan, y acá la cito, ciertas imágenes cromáticas del cielo y la imbricación entre la altura y la imagen de la patria. Esta descripción me llevó a pensar, inmediatamente me mandó al comienzo de la Edad en Buenos Aires, que se abre precisamente con una representación de la ciudad desde lo alto, una panorámica aérea de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos ese comienzo, lector agreste, si te adornara la virtud del pájaro y desde tus alturas hubiese extendido una mirada gorrionesca sobre la ciudad, bien sé yo que tu pecho se habría dilatado según la mecánica del orgullo. Bueno, la cita es muy larga, pero ahí se marca, digo, de los aguiluchos de 1922 a la mirada gorrionesca de 1948. Marechal sostiene un mismo lugar de enunciación, se mira desde lo alto, pero no se mira con los mismos ojos. Yo como porteña puedo imaginar cómo mira un aguilucho, pero lo cierto es que el aguilucho es una palabra, hasta es una palabra extraña al castellano, y estamos, tampoco nos olvidemos, en el Adán Buenos Aires construyendo un idioma para la literatura argentina. Entonces digo, no se mira desde lo alto, pero se mira con otros ojos. No es la mirada del aguilucho, sino la mirada nada más porteña que la mirada del gorrión, y ni se mira la misma patria. Digo, si en los aguiluchos la mirada se extendía sobre montañas, cumbres, los grandes escenarios de la patria, en Adán Buenos Aires la mirada desciende a la ciudad de Buenos Aires, a esa ciudad puerto, a esa ciudad fabril, a esa ciudad comercial, a esa ciudad de las masas, los medios de transporte. Digo, esa mirada sobre esa ciudad en marcha, que yo creo que es la ciudad de la industria y del comercio, del imaginario peronista de los años 40, aun cuando la novela transcurre en los años 20, para detenerse entonces sí en un barrio de Buenos Aires, Villa Crespo, como sinécdoque de la Argentina crisol de razas, ¿no? Esto es la patria de la mezcla racial, de la mezcla lingüística y de la mezcla cultural. Entonces, de los aguiluchos al gorrión, digo, hay acá un primer recorrido que a mí se me abrió a partir de esta lectura que hace Mariela de la primera etapa del Marechal Poeta. El otro aspecto que me llevó a repensar Adán Buenos Aires es la hipótesis que propone Mariela de la excursión a Saavedra, no solo como confrontación con Borges, sino también como un homenaje a Borges. Mi lectura siempre había sido otra, y creo que no hay nada más maravilloso que ver cómo una lectura desestabiliza una lectura anterior. A mí no hay cosa que me guste más. Más bien me enojo cuando una lectura ratifica la que yo ya tenía. Porque en mi lectura, digo, el ingreso al velorio del Taita Robles lo que marca es, efectivamente, el ingreso al mundo espacial de las orillas de los poemas de Borges, en las que Marechal, y desde acá yo leía esta escena, reintroduce justamente aquello que Borges había dejado afuera. Esto es el sentimentalismo, tanto de los poemas y de las orillas de Carriego, como y sobre todo de las letras de tango que Borges aborrece, ¿no? Esto es, que el gesto de Marechal era reintroducir aquello que Borges había dejado afuera, tanto en la ciudad de sus poemas como en el ensayo de Evaristo Carriego de 1930, y por lo tanto siempre pensé que Marechal reintroducía como estilización las figuras arquetípicas de las orillas de Carriego, y por eso están las comadres, las cuñadas, las lloronas, la muchacha que dio aquel mal paso, que es la otra de las letras de tango, y que incorporaba a Borges bajo la forma de la parodia, a través de esa representación de los taitas y malevos, cuestionando de este modo el mito del coraje y la bravura criolla del compadrito borgiano. La lectura de Mariela es otra, porque se centra en otro episodio de la excursión a Saavedra,
que es la discusión sobre la metáfora en la glorieta de Ciro Rossini. Y dice Mariela, me detengo en esta escena porque me parece que condensa la ambigüedad que vengo tratando de caracterizar sobre la figura de Borges Pereda. La convergencia respecto de la concepción de metáfora es solo una sinécdoque de una idea compartida sobre la literatura. Creo que las dos lecturas, digo, la que yo hacía y la que propone Mariela, al tomar dos episodios, pero de la misma excursión, del mismo capítulo, del mismo libro, en el caso del Adam, no hacen sino que demostrar la hipótesis, o una de las hipótesis, del libro de Mariela, que es la que sostiene una inestabilidad ideológica en el Adán Buenos Aires, inestabilidad que puede ser también atribuida al largo tiempo de escritura que tiene esa novela, un tiempo de escritura que no coincide con el momento de la publicación, una inestabilidad que, y acá creo que, bueno, esta es una de las hipótesis de Mariela con la que coincido, que esta inestabilidad encontraría su estabilidad muchos años después en Megáfono la Guerra, ¿no? Cierro, seguiría hablando mucho tiempo, pero por cuestiones de tiempo cierro con Megáfono o la Guerra, que se publica en 1970, que es el mismo año que se publica el informe de Brody de Borges. Son los dos libros más importantes de 1970, porque se trata, bueno, en el caso de Marechal, porque es su última novela, Marechal muere el 26 de junio de 1970, muy poco antes de la salida del libro, que se publica en agosto. Y en el caso de Borges, porque se trata del primer libro de cuentos publicado después del Aleph, que es de 1949, esto es 21 años antes. Y estos dos libros, además, no se publican en cualquier momento de 1970, sino que se publican a mediados del año, esto es, se publican después del hecho político que marca un antes y un después en la historia de la política argentina, como fue el secuestro y la muerte, fusilamiento. Acá podríamos también discutir con qué término. Hablamos de esto del general Pedro Eugenio Aramburu por parte de Montoneros el 29 de mayo de 1970. Ese hecho único y excepcional, y acá tomo las palabras de Beatriz Arlo en La pasión y la excepción, no solo resemantiza la lectura de la novela de Marechal, que en ese momento es leída como profecía del secuestro de Aramburu. La novela había sido terminada antes, pero se publica después. Y acá es maravilloso ver cómo los tiempos de la escritura y los tiempos de la lectura difieren, acá por 2 meses. Y esto abre un universo de sentidos y de interpretaciones sobre la lectura que son totalmente otros, sino que también resemantiza la lectura del cuento El otro duelo, de Borges, que se publican los libros en agosto de ese año, ¿no? 1970, cierro con esto, marca entonces no el comienzo, sino el final de esta enemistad entre Borges y Marechal, con esa escena que Mariela retoma en el texto de Borges yendo al velorio de Marechal, ¿no? Digo, ese final de esta enemistad entre Borges y Marechal, que también estudia, sistematiza, analiza Mariela a lo largo de casi todo el siglo XX. Así que mis totales felicitaciones y gracias otra vez por estar hoy aquí. Bueno, muchas gracias, Silvia. Interesante lectura para pensar el libro de Mariela. Bueno, presento a Daniel. Daniel Balderton nació en Estados Unidos en 1952, es profesor Andrew Mellon de Lenguas Modernas de la Universidad de Pittsburgh. En la misma universidad es director del Borges Center y de su revista Variaciones Borges. Estudió literatura inglesa en la Universidad de California y obtuvo su doctorado en literatura comparada en Princeton. Antes de llegar a Pittsburgh en 2008, enseñó en la Universidad de Tulane y Iowa, y ha sido profesor visitante en universidades de Colombia, Brasil, Argentina, Cuba, Noruega, Estados Unidos y un largo etcétera, digamos.
ha sido elegido académico correspondiente de la Academia Argentina de Letras y ha publicado innumerables artículos y textos y libros sobre Borges, el último en la Universidad de Virginia, Virginia University Press, de 2018, que tiene una versión en francés por la Universidad de Vincent. Estoy diciendo bien, Daniel, ¿no? Y bueno, está por publicar también un libro en Ampersand. Hemos reeditado en Edubim su libro sobre Borges, y uno reciente que todavía no ha sido presentado y que estamos en eso. Pero bueno, no quiero anticiparme a esos libros de Daniel con nosotros. Gracias, Daniel, por acompañarnos en esta presentación, y te cedo la palabra. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes, amigos entrañables de muchos años. En el caso de Mariela, creo que nos conocimos en el simposio Borges, Libros y Lecturas hace 10 años en Buenos Aires. Ya había leído algunas cosas suyas en Variaciones Borges de la época danesa, pero nuestra relación más cercana comenzó a partir de ese coloquio en la Biblioteca Nacional, y después se desarrolló cuando Mariela vino con una beca Fulbright a la Universidad de Pittsburgh hace varios años. Ha colaborado mucho en la revista Variaciones Borges, que yo dirigió un número sobre poesía y después un número sobre las colaboraciones Borges-Bioy. Quisiera subrayar la importancia de un proyecto de cooperación intelectual que se nos ha ido un poco de las manos a partir de un trabajo inicial de Mariela y su equipo en Mar del Plata sobre las conferencias de Borges en distintos lugares desde 1949, cuando comienza su carrera de conferencista, hasta la ceguera en el 55. Eso inicialmente era una especie de listado de conferencias y datos básicos, y a lo largo de los últimos, ¿qué? Dos años, ¿no? Es reciente la ampliación de ese proyecto, se ha ido conectando con los apuntes para las clases que Borges dio en esos años, del 49 al 55. Hay muchos cuadernos que no se habían estudiado en la Universidad de Texas, en Michigan State University, en la Universidad de Virginia, y uno aquí en la Universidad de Pittsburgh. Y hemos ido desarrollando un gran equipo para estudiar cosas un tanto insólitas en la obra de Borges. Una conferencia sobre los místicos del Islam, muchísimas conferencias sobre literaturas germánicas medievales, una de las obsesiones de Borges en aquella época. Las clases sobre literatura inglesa y norteamericana, pero también clases sobre Kafka, sobre Flaubert, sobre un montón de temas, bueno, filósofos varios, no solo los que hubiéramos podido prever, como David Hume, sino también notas para una clase sobre Bertrand Russell, una clase sobre Juan Escoto Erígena, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ha sido un enorme gusto trabajar con Mariela y su equipo y con Silvia en una nueva mirada a esos años cruciales que están de algún modo en
en contraposición a lo que estaba haciendo Marechal justamente fines de los 40 hasta el 55. Es decir, que el trasfondo político ideológico es muy importante para entender algunos de esos textos. Sin ir más lejos, nuestro pobre individualismo, el del 46, el manuscrito lo sigue retocando Borges, se llama el manuscrito Viejo Hábito Argentino, y lo sigue retocando hasta el 55. Y son, el principio de los 50, son los años de La muralla de los libros, Destino escandinavo, El escritor argentino de la tradición, y los ensayos sobre la Gauchesca, que claramente son una respuesta desde el mundo cultural a los hechos políticos de esos años. Y me parece muy importante lo que dice Mariela en el libro sobre la manera en que, tal vez a través de un acto de ventriloquio, hay una especie de diálogo tácito, no solo entre Borges y Marechal, sino también, de algún modo, entre Borges y Juan Domingo Perón. Ella menciona unas declaraciones, unas charlas de Perón con los intelectuales, y podemos sentir la presencia de algunas de esas cosas en los textos de Borges, incluso los más cercanos a las cuestiones nacionales. Por ejemplo, en un artículo que se publica en Variaciones Borges esta semana sobre el manuscrito de El Fin, desarrollo la hipótesis de que la base de la forma de narración de El Fin no es para nada la tradición argentina, sino un repensar lo argentino desde las sagas islandesas. Y creo que, de cierto modo, Borges, bueno, tal vez por la incomodidad que se siente ante el escenario político, pero también desde el nuevo lugar que ocupa como conferencista, como intelectual público, cosa que no había hecho antes, está tratando de dar su visión de algo que Mariela en el título llama lo nacional, pero que yo quisiera tal vez sugerir que también se podría pensar un poco a la luz de lo que dice Juan José Sarre sobre lo regional. Yo creo que el Borges de esos años ha dejado de ser, ha dejado de defender el proyecto de Estado-Nación, que había sido tan importante para sus comienzos, y está pensando Buenos Aires, el Río de la Plata, la región, bastante de modo cada vez más libre, ¿no? Si pensamos en la cantidad de textos de esos años donde hay compadritos de Buenos Aires que van al noreste del Uruguay, personas como el padre de Masuns que se cambia de nombre y de identidad al irse a las colonias judías de Río Grande do Sul, los personajes como Herbert Ashe o como el John Vincent Moon de La forma de espada,
texto analizado por Mariela en este libro, que ha llegado al norte del Uruguay desde el sur del Brasil y bueno, ha disfrazado su condición irlandesa haciéndose pasar por inglés para también enmascarar su traición. De cierto modo, hay una estrategia de Borges muy diferente de Marechal de descentrar la discusión de lo nacional y de trabajar con categorías un poco en oposición. Mariela habla de una experimentación con la paradoja en la página 233 y algunas de las paradojas que va estudiando Mariela en el libro son las oposiciones binarias que resultan no ser tan binarias. De cierto modo, las categorías en aparente oposición van invadiendo el terreno de la otra parte del binomio. Eso pasa con la categoría fijo estatal popular versus borroso fluctuante devenires. Pasa también con la cuestión de la identidad, o las identidades que a veces son interpelaciones al lector como ciudadano versus una apreciación de la identidad como sucesión de máscaras o como simulacros, ¿no? Para referirnos al término que utiliza Borges al hablar directamente a fines de los 50 de Juan Domingo Perón y de Eva Duarte Perón, el simulacro, que creo que en su... no recuerdo el título inicial en este momento. Y bueno, los distintos acercamientos a la cuestión del realismo y de las realidades, ¿no? Entonces, hay una especie de diálogo tácito en los textos de los dos. Eso obviamente se agudiza con la caricatura que hace Marechal de Borges en el Adán, que Mariela imagina en el libro que a Borges le habría ofendido. No sé, después de leer las muchas páginas del diario de Bioy, donde hay tanta caricatura de los demás, pero también autocaricatura, ¿no? Una gran libertad con respecto a una especie de autoparodia que también se aprecia en los distintos momentos en que Borges aparece como personaje de su propia ficción, como el Hladik en El Milagro Secreto, como Dalman en el sur, como el periodista miope en El Milagro Secreto, ¿no? Yo creo que de cierto modo, por el enfrentamiento ideológico de fines de los 40 y principios de los 50, Borges no le hubiera agradecido esa parodia de su figura pero que forma parte de una amplia gama de parodias de Borges, de otros, ¿no? No solo Marechal, muchísimos otros, y también de las autocaricaturas que hace a lo largo de su
su obra de ese periodo. Entonces creo que es muy productivo pensar el escenario o los escenarios de debate y las maneras en que esos escenarios están en diálogo con proyectos literarios diversos de estos dos escritores, aparentemente enfrentados, pero a la vez más bien hermanados. Y la anécdota del velorio de Marechal en la Sade que ya mencionó Silvia es muy elocuente al respecto, ¿no? Donde Borges le dice a Clemente en la Biblioteca Nacional: ha muerto Marechal, lo están velando aquí al lado, tengo que ir. Y se queda ahí al lado del ataúd a solas en la noche, ¿no? Es muy llamativa esa imagen, ¿no? De Borges velando a su compañero de juventud y su enemigo político, pero a la vez su compañero en las aventuras literarias. Bueno, Daniel, muchas gracias por esta lectura y nos quedamos con esa imagen de Marechal, digamos, acompañado en una especie de guardia de honor por Borges, ¿no? Hay otras imágenes fuertes también respecto a eso en relación a los argentinos, ¿no? Y la cultura de la despedida del adversario, digamos, ¿no? O del amigo y el adversario. Bueno, vamos a cederle la palabra a Mariela Blanco, autora de este libro. Mariela Blanco, doctora en letras por la Universidad Nacional de La Plata, docente de literatura argentina en la Universidad Nacional de Mar del Plata, es investigadora del CONICET y dirige grupos de investigación sobre escritura e invención radicados en el CELEIS, en el Centro de Letras Hispanoamericanas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ha tenido beca postdoctoral de la Fulbright CONICET en el Borges Center en la Universidad de Pittsburgh, como ya señaló Daniel anteriormente en esta presentación, y en el DAD de la Universidad del Instituto Iberoamericano de Berlín y la Universidad Friedrich Schiller en el año 2014. De 2015 dirige un proyecto de cooperación internacional dedicado a la escritura de Marechal junto a la doctora Claudia Hammersmith de Friedrich Schiller, Universidad de Jena, financiado por el MINCIT, CONICET, y es directora del Instituto de Humanidad y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, un centro de investigación de doble erradicación entre el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, Mariela, autora de Invención de la Nación de Borges, digamos, estuviste floja de presentadora, de presentadores en este libro. Quiero decir eso, una pequeña aclaración antes, que es que soy vicedirectora del INF, pues no me van a matar, y después retomar esto exactamente, que pocas veces he visto que uno, sobre todo la presentadora, se da el lujo de aprender en la presentación de su libro, y eso me está pasando y por eso lo estoy disfrutando mucho. Y bueno, ahora va a venir una larga sección de agradecimientos, pero quiero agradecer este momento particularmente a Silvia y a Daniel, y precisamente enganchar con esto, ¿no? Decir que una amiga ayer me dijo que ya había escrito el libro, entonces que era una buena opción hoy agradecer. Así que un poco parafraseando a Borges, me hizo pensar en esa frase: el libro ya no lo siento mío, ya no me pertenecen estas páginas, así que voy a aprovechar precisamente este momento para hacer los agradecimientos que corresponden, ¿sí? El primero, y muy enfático, quiero hacerlo para EduBIM, en la persona de Carlos Gacera, por haber confiado en este proyecto, en esta propuesta que tuvo lugar precisamente en un congreso del CELEIS,
y bueno, muchas cosas pasaron en el medio, pero precisamente por eso quiero remarcarlo, por la confianza y porque en un momento tan adverso como me siento muy privilegiada de que este libro esté saliendo y que esté siendo publicado. Así que imagino, puedo vislumbrar y sentir empatía con el esfuerzo que están haciendo las editoriales, todas en Argentina, especialmente las universitarias, así que eso también lo quería remarcar y poner en primer lugar. En segundo, bueno, a los presentadores nuevamente, porque aceptaron estar acá, porque es un compromiso en el medio de todas las cosas y las labores que tenemos, y se tomaron el tiempo para leer el libro, para comentarlo y hacer esta lectura y esta presentación hermosa, que realmente, bueno, me hace muy feliz, me hace sentir muy, muy bien en esta presentación, en esta instancia. Ellos, como tantos otros interlocutores que hoy no están, pero no quiero dejar de nombrar, y que en algún otro momento, como hemos charlado con Carlos, van a estar, como son Claudia Hammersmith, Javier de Navascués, Norman Cheadle, Fernanda Bravo Herrera, María de los Ángeles Marechal también, especialmente, a Marisa Martínez Pérsico, María Julia Rossi, a quien desde mi estadía en Pittsburgh atesoro como una gran amiga, a Cristina Parodi y Iván Almeida, que son los fundadores iniciales del Centro Borges, con toda la significancia que tiene el hecho de que lo hayan hecho en el momento, ¿no? Dos exiliados del periodo más duro de nuestra historia, que encontraron en el Centro Borges un lugar, un refugio, en un lugar muy distante del mapa, distante en varios sentidos, como es Dinamarca, y bueno, construyeron esa especie de casa, que es el Centro Borges, que fue la revista, y sigue siendo la revista Variaciones Borges, que bueno, Daniel también tuvo el coraje después de retomar cuando ese proyecto no podía continuar en ese lugar, pero bueno, nada, las historias de las instituciones también importan y también están ligadas a los afectos, así que no quería dejar de decirlo, porque aparte realmente han sido interlocutores constantes del proyecto y han estado, bueno, avalando iniciativas mías, como irme a Alemania o cosas así, y siempre me han estado orientando, así que lo quiero decir especialmente. Y al grupo de investigación, a Daniel Fischer, a Ornella Lizalde, a Rocío Colmancerra y Sol Martincic, porque me ayudaron un montón a pensar, a charlar cotidianamente, y porque me ayudaron también con la edición del libro que bueno, en su última etapa, que es la peor, es la de la locura, así que también quiero remarcarlo. Quería solamente para terminar y para cerrar la idea, comentar que también, revisando la tapa, y acá quiero subrayar que realmente la lectura que hizo Silvia a partir de la tapa es Sí, fantástica, nos fantástica. sorprendió a todos. Yo Muy, inmediatamente empecé a pensar que hay que recompensar a la ilustradora que interpretó el proyecto. y perdón que no, y gracias por eso, también pienso en agradecer a Jessica Mariota, que fue la editora de Dubín y que hizo un trabajo fantástico y tan serio y tan respetuoso, así que bueno, sumamos ahora a la ilustradora a los agradecimientos. Pero sí, también revisando eso me hiciste ver un montón de cosas, Silvia, y empecé a ver por qué sentía este libro tan mío, y al mismo tiempo viendo la tapa, por qué esta pregunta por el nacionalismo, ¿no? Un nacionalismo que es un concepto también que a lo largo del tiempo se ha ido cargando peyorativamente, ¿no? Y es tan discutido y discutible. Y ahora que estamos como una especie de saliendo, bueno, peor aún. Obviamente, aparte eso está en el libro, se ha usado para cometer tantos desmanes, ¿no? A lo largo de la historia. Pero yo quería como también volviendo a la lectura de Dan y de Silvia, y que muestran precisamente que
En el libro son varias las acepciones que uso y varios los enfoques, ¿no? Porque las lecturas que traen dentro mío, digamos, porque, o dentro de un mismo objeto, ¿no? Porque siempre lo más tentador, y sobre todo con dos figuras y dos escritores del peso que son el caso de Borges y Marechal, está la tentación de caer en lo personal y hacer una lectura desde lo personal, y yo desde el principio eso intenté no hacerlo. Entonces volví a preguntar, si bien esta anécdota es muy significativa, pero quiero resaltar esto, ¿no? Que siempre traté de enfatizar que la lectura era desde la literatura. Y bueno, precisamente esto, digo, ¿por qué el nacionalismo fue tan significativo desde el principio? Y quería quedarme con el concepto de nacionalismo, que me parece que es uno de los más dominantes en el libro, que es concebirlo como una manera, como una búsqueda de un territorio deseado, ¿no? Si hay un lugar desde donde eso puede hacerse, creo que es desde la literatura. Y yo pensaba que también lo había intentado hacer, o por lo menos que mi camino en ese sentido había sido paralelo como investigadora y en el trayecto del libro, ¿no? Porque no me resulta casual que este proyecto que se inició allá por 2010, con un proyecto plurianual de CONICET, de integrante única, que lo cual dice también mucho, es una categoría que ya no está, pero que yo la recuerdo con cariño, porque era como, qué raro esto, pero me permitió, digamos, de algún modo iniciar también esta búsqueda de la nación, pero en el terreno de lo personal, en el terreno de la investigación. Siempre recordando esto, ¿no? En esta búsqueda del lugar o del espacio, mejor dicho, imaginado y deseado, ¿no? Por eso pienso esta presentación como una fiesta, como una celebración en la que me acompañaron estas personas que aceptaron el desafío, y que tengo el gusto de que sean también amigos, o de sentirlos como amigos, y que habitan esta misma idea, este mismo territorio deseado que me propuse al comienzo. Así que, bueno, nuevamente gracias, y con esto termino. Bueno, Mariela, muchísimas gracias por tus palabras. Y antes de despedirnos, digamos, recordemos que este tipo de presentaciones siempre tienen la particularidad de que nos rememora las presentaciones con encuentros presenciales, ¿no? Pero también es cierto que esto nos posibilita que participe Silvia desde Buenos Aires, vos desde Mar del Plata, Daniel desde Pittsburgh y yo desde Córdoba, haciendo de anfitrión de esta presentación que para mí es una maravilla para que el libro no solo ahora que lo están viendo los lectores y los seguidores, los amigos, etcétera, sino que también es un material que queda porque las clases que dieron Silvia y Daniel, hablando de tu libro, es material que sin lugar a dudas tenemos que recomendarle a nuestros estudiantes para visitar a Marechal y a Borges indudablemente, ¿no? Así que no solo está el libro, sino también esta construcción de conocimiento que pudieron dar ustedes hoy en esta presentación. Así que desde la editorial, enormemente agradecido y orgulloso de tener este libro y tremenda presentación que va por el canal de YouTube y que después los lectores van a seguir por redes sociales, y en el momento ahora podremos seguir charlando con los lectores a través del chat de YouTube y responder las preguntas que no nos permite la presencialidad, pero sí la tecnología. Así que desde Córdoba un abrazo enorme, les agradezco que hayan participado y enormemente agradecidos desde de mí en lo personal y desde el equipo de DUI.